Buenos días a todas y todos los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Soy la profesora María Elena Dávila Chávez y juntamente con el profesor Miguel Cantu Gamarra les damos la bienvenida en el área de ciencia y tecnología en esta semana 24. Pues bien, empezamos. La competencia que se va a llevar a cabo en esta semana es Explica el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. La sesión de esta semana es Explicamos la carencia de agua y diseñamos una alternativa de solución tecnológica. El reto para esta sesión es Asume el reto de explicar y argumentar con base en conocimiento científico y tecnológico cuáles son las propiedades químicas del agua que promueven procesos vitales como la digestión, absorción y transporte de nutrientes y cómo promover el consumo responsable del agua. Luego responde qué implica el consumo responsable del agua, qué medidas debemos asumir para promover el consumo responsable del agua, qué alternativa de solución tecnológica propones para afrontar la carencia de agua, que es un sistema de riego por goteo. La evidencia es elaborar un texto con un consejo basado en conocimientos sobre el agua y sus propiedades para Ana, a fin de que enfrente el problema de la carencia de agua en su hogar y en la comunidad. Argumenta con conocimiento científico las implicancias del consumo responsable del agua en la salud de las personas, la economía del hogar, la comunidad, el país y la conservación del ambiente. Diseña y construye una alternativa de solución tecnológica para afrontar el problema de la carencia del agua en tu hogar y comunidad. Recuerda que siempre sé creativa o creativo y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte con tu familia lo que elabores. Recuerda guardar tu producción en el portafolio, tomar como máximo 2 fotos y subirlas a la web de la institución educativa. La primera parte de este video vamos a hablar sobre promovemos el consumo responsable del recurso hídrico. Situación significativa. ¿Sabías que el agua es un recurso fundamental necesario para la vida de las personas, la conservación de la biodiversidad, del ambiente y todos los seres vivos que viven en el planeta? Saber la importancia del agua para la vida implica conocer los beneficios que nos brinda para aprender a valorar y conservarla. El agua es un elemento de la naturaleza que integra los ecosistemas y es fundamental para el sostenimiento y supervivencia de la vida en el planeta. De hecho, sin agua no podríamos sobrevivir más de 3 o 4 días. La importancia del agua para el ser humano es evidente, ya que casi las 2/3 partes de nuestro cuerpo están constituidas de agua. En otras palabras, podríamos afirmar que somos agua. Esta forma parte de todos los tejidos corporales y está presente en todos nuestros organismos vitales. Según el sexo y la edad, y dependiendo de las etapas de vida, el 65% de nuestro peso corporal en promedio es agua. El agua es esencial para todos los procesos corporales vitales y es fundamental para el desarrollo de los procesos orgánicos como la digestión, absorción de nutrientes y eliminación de desechos. Asimismo, hace posible el funcionamiento del sistema circulatorio y distribuye todos los nutrientes por todo el cuerpo a través de la sangre. Los beneficios del agua para la salud están ampliamente demostrados. El agua alivia la fatiga porque cuando hace falta agua, el corazón trabaja más para bombear la sangre oxigenada a todas las células y otros órganos, y eso causa fatiga. Además evita el dolor de cabeza y las migrañas y reduce el riesgo de padecer cáncer de colon y de vejiga, porque a causa de estos males es la deshidratación. Finalmente, sin ella no es posible un aseo adecuado del cuerpo humano.
por ejemplo, de las manos para eliminar el virus SARS-CoV-2 causante de la pandemia que atravesamos. Aquí también es fundamental el jabón porque destruye su estructura. Sin embargo, la propiedad de las moléculas de agua hace que este proceso sea posible cuando el agua forme una micela para barrer con todos los fragmentos del virus. También debemos saber que el 71% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, dejando en claro que la superficie no es igual a la masa de la Tierra. Aparentemente, esta cantidad implicaría abundancia. Sin embargo, casi la totalidad es agua salada, un 96,5%, y solo el 3,5% restante es agua dulce. Ahora, si juntamos todo el agua en estado líquido, sería igual a 1.386 millones de kilómetros cúbicos, lo que en términos relativos representa solo el 0,02% de la masa total de la Tierra. Entonces, aun cuando de los satélites se ve nuestro planeta de color azul porque está cubierto de agua, es solamente su superficie, pues la mayor parte de su masa es tierra, como bien lo indica su nombre. Entonces, en todo el agua en estado líquido, 1.337,5 millones de kilómetros cúbicos, es agua salada y 48,5 millones de kilómetros cúbicos es dulce. Esta agua dulce se encuentra en los ríos, lagos y arroyos. En realidad esta cantidad es muy pequeña para la alimentación y el cuidado de la salud de la población mundial que sigue creciendo. En realidad el agua dulce que se requiere para el consumo, la agricultura y la industria es limitada. A esto hay que añadir la contaminación de fuentes de agua con residuos mineros o sólidos. Para enfrentar esta situación de carencia de agua, no solo en la comunidad sino en el mundo, es necesario tomar algunas medidas. ¿Qué medidas debemos asumir para conservar el agua? ¿Qué implica el uso responsable del agua? ¿Cómo podemos optimizar el uso del agua? ¿Existen algunos otros elementos que pueden reemplazar el agua? ¿Qué propiedades químicas del agua hacen posibles sus diversas aplicaciones? ¿Qué alternativas de solución tecnológica puedes plantear frente a este problema? Pues para responder estas preguntas y otras que tú formules, deberás usar conceptos, modelos, teorías y evidencias científicas. Tu reto será construir explicaciones y argumentos con base en conocimiento del agua y sus propiedades, que te permitan persuadir a tu familia y comunidad a fin de que se promueva el consumo responsable de este recurso. Tu reto también será diseñar y construir una solución tecnológica para afrontar el problema de la carencia de agua en el hogar y en la comunidad. Sin duda, el agua es tan importante que sin ella sería inconcebible la vida de las personas, los animales, las plantas y otros seres vivientes. Pero, ¿qué propiedades químicas hacen posible tanta utilidad? Pues de lo escuchado anteriormente, sabemos que el agua dulce en la tierra en realidad no es suficiente. ¿Cómo podemos persuadir a nuestras familias o comunidad a consumir el agua de manera responsable? Para que puedas responder estas y otras interrogantes, presta atención a las siguientes preguntas y respuestas que se te van a dar a fin de que construyas tus propias respuestas y puedas proponer una alternativa de solución tecnológica. Entonces, con la primera pregunta, ¿qué función cumple el agua en los procesos vitales? En los procesos corporales, tales como la digestión, absorción de nutrientes y la eliminación de desechos, el agua actúa como solvente. Por ejemplo, en la elaboración de cualquier bebida basada en agua, sea limonada o té, cuando se le agrega azúcar, ésta se disuelve, es decir, has tenido la oportunidad de observar una de las propiedades más importantes del agua, actuar como solvente. Un solvente es una sustancia que puede disolver otras moléculas y compuestos a los que se les denomina soluto. Una mezcla homogénea de soluto y solvente se le llama solución. En el ejemplo anterior, la limonada es una solución
en la que el soluto es el azúcar y el limón y el agua son los solventes. Una solución en la que el solvente es el agua se le llama solución acuosa. En la segunda pregunta dice, ¿qué propiedades químicas del agua hacen que sea solvente? Debido a la polaridad de las moléculas de agua y su capacidad para formar puentes de hidrógeno, el agua es un excelente solvente, lo que significa que puede disolver muchos tipos de moléculas diferentes. La mayoría de las reacciones químicas importantes para la vida se realizan en un medio acuoso dentro de la célula, y la capacidad de agua de disolver una amplia variedad de moléculas es fundamental para que dichas reacciones se puedan realizar. Se dice que el agua es un disolvente universal. Sin embargo, esto no es totalmente cierto, porque existen sustancias que no se pueden disolver en el agua, por ejemplo, el aceite. En forma general, el agua es buena para disolver moléculas y iones polares, pero mala para disolver moléculas no polares. Una molécula polar es aquella que no tiene una carga neta, es decir, es neutral, pero tiene una distribución interna de carga que forman una región parcialmente positiva y una región parcialmente negativa. En esta tercera pregunta nos preguntamos cómo es la distribución de cargas parciales en la molécula del agua. El agua interactúa de manera diferente con sustancias polares y no polares, debido a la propia estructura polar de sus moléculas. Estas moléculas de agua son polares con cargas parciales positivas en los átomos de hidrógeno y cargas parciales negativas en los átomos de oxígeno y dispuestas en una estructura angular, tal como se observa en la figura 1, la distribución de las cargas de la molécula de agua. La distribución desigual de cargas en la molécula de agua refleja la mayor electronegatividad o avidez de electrones del oxígeno respecto al hidrógeno. Los electrones compartidos en los enlaces oxígeno-hidrógeno pasan más tiempo en el átomo de oxígeno que en el de hidrógeno. En la cuarta pregunta dice, ¿cómo es la interacción del agua con sustancias polares y con iones? Debido a su polaridad, el agua puede formar interacciones electrostáticas, es decir, atracciones basadas en cargas con otras moléculas polares y con iones. Las moléculas polares y los iones interactúan con los extremos parcialmente positivos o negativos del agua, de manera que las cargas positivas atraen las negativas, como en el extremo positivo y negativo de los imanes. Cuando hay muchas más moléculas de agua en relación con las del soluto, como en una solución acuosa, las interacciones forman una capa esférica de moléculas de agua alrededor del soluto, llamada capa de hidratación. Las capas de hidratación permiten la distribución uniforme de las moléculas de agua. En la pregunta 5 tenemos cómo la capa de hidratación hace que se disuelva el soluto. Consideremos, por ejemplo, lo que sucede con un compuesto iónico, como la sal de la mesa, por ejemplo. Cuando el agregado es agregada al agua, si se disuelve la sal de mesa, la red cristalina de cloruro de sodio comenzará a disociarse en iones sodio positivos y cloro negativo. La disociación es solo un nombre para el proceso en el cual un compuesto o una molécula se separa para formar iones. Las moléculas de agua forman capa de hidratación alrededor de los iones cloro negativos, cargados negativamente, como se dice. Son rodeados por los extremos del hidrógeno con carga parcial positiva, mientras que los iones positivos con cargas positivas son rodeados por las cargas parciales negativas del lado del oxígeno de las moléculas de agua, tal como se muestran en la figura 2. Durante este proceso, todos los iones de los cristales de sal de mesa son los rodeados por capas de hidratación y dispersados en la solución. Ahí podemos apreciar a la figura 2, moléculas de agua en interacción con iones de cloro
negativo y iones de sodio positivo. Las moléculas no polares, como las grasas y los aceites, no interactúan con el agua ni forman capa de hidratación. Estas moléculas no tienen regiones de cargas parciales positivas o negativas, por lo que no son atraídas electrostáticamente por las moléculas de agua. Por eso, en lugar de disolverse, las sustancias no polares, como los aceites, se mantienen separados y forman capas o gotas cuando se agregan al agua. La pregunta 6 dice ¿por qué es importante la eficiencia del consumo de agua? El agua es importante para la producción de cultivos debido a que de la disponibilidad de este recurso vital depende la formación de una nueva biomasa vegetal. En algunos cultivos como el tomate o la lechuga, el contenido de agua en el interior de la planta supera el 90%. De ahí su importancia. Es evidente la importancia del agua para los cultivos, pero también está claro que es un recurso cada vez más escaso por las razones expuestas anteriormente. Para ejemplificar el consumo del agua en la agricultura, supongamos que la meta de producción de trigo es de 5 toneladas por hectárea de cultivo. Para esta meta se requieren 500 litros de agua para producir 1 kilogramo de trigo. Para 1000 kilogramos se requieren 500.000 litros y entonces para 5000 kilogramos, que es media tonelada, se requerirán 5 veces el volumen de agua, es decir, 2.500.000 litros de agua. Es una cantidad abundante de agua y si hay pérdida de agua por mal uso, obviamente la cantidad de agua usada es mayor, por ello hay la necesidad de consumir el agua de manera eficiente en la agricultura. Estos cálculos también se pueden realizar para saber cuánta agua usamos en la preparación de alimentos, en el aseo personal, en la limpieza de la casa, en la bomba de baño, entre otros. La cantidad de agua requerida en el hogar por persona es abundante. Por ello, la imperiosa necesidad de la eficiencia en el consumo y el uso responsable de este líquido vital. Afortunadamente, el aumento de producción de alimentos es compatible con el uso eficiente del agua. Para ello se requieren más conocimiento y tecnología que deben desarrollarse para hacer más sostenible la producción de alimentos y así mejorar la agricultura y la economía del país, que es esencialmente agrícola. Pregunta 7. ¿Qué sistemas de riego se usan actualmente en la agricultura? Entre los sistemas de riego más utilizados en la agricultura podemos mencionar el sistema de riego por goteo o riego gota a gota, el sistema de riego por aspersión, el sistema de riego automático, el sistema de riego hidropónico, el sistema de riego por microaspersión, el sistema de riego por nebulización. Pues bien, date unos minutos para que puedas leer un poquito más de estos sistemas de riego que existen. La pregunta 8 nos dice en qué consiste el sistema de riego por goteo. El sistema de riego por goteo es una de las más eficientes en la actualidad porque el suministro de agua es gota a gota, constante y uniforme, que permite mantener el agua en la zona radicular en condiciones de baja tensión. El agua aplicada por los goteos humedece el interior del suelo alrededor de la planta en forma de cebolla. Esta parte del suelo se llama bulbo húmedo y alcanza su máximo diámetro en una profundidad de 30 centímetros aproximadamente. Su forma está condicionada por las características del suelo, especialmente por su textura. El sistema de riego por goteo alcanza una eficiencia de 90 a 95% en el uso del agua, mientras que un riego por gravedad que usamos habitualmente en el riego de las plantaciones alcanza solamente entre 55 y 60%. El riego por goteo difiere de otros sistemas de riego por lo que permite
aprovechar al máximo sus beneficios y evitar problemas. En esta última pregunta dice, ¿cuáles son las ventajas del sistema de riego por goteo? Las ventajas del sistema de riego por goteo se mencionan a continuación. La adaptabilidad puede instalarse en diversas condiciones topográficas y es muy versátil al uso de diferentes calidades de agua y las limitaciones de la salinidad del suelo. Podemos observarlo en la figura 3, la adaptabilidad de la salinidad del suelo. También permite irrigar y al mismo tiempo emplear maquinaria agrícola para cosechar, asperjar, entre otros. En esta segunda ventaja es la alta eficiencia, el uso solo del agua necesaria para el cultivo y el suministro de agua gota a gota permiten la uniformidad en el riego. Asimismo, la alta frecuencia del riego pero de bajo caudal permite mantener un nivel óptimo de humedad en la zona radicular de los cultivos, logrando así un desarrollo uniforme de las raíces. A ello hay que añadir que este tipo de riego permite la fertirrigación o la nutrición detallada de las plantas. En la segunda parte del video afrontamos la escasez de agua con una solución tecnológica. Situación significativa. El problema de la carencia de agua no solo es de estos tiempos, de hecho es uno de los principales retos que el hombre ha enfrentado en diferentes épocas. La naturaleza de las regiones donde florecieron las culturas milenarias ha sido beneficiada con este recurso, como es el caso del antiguo Egipto. Si bien se había acentuado junto al gran río Nilo, como registran las evidencias arqueológicas, año tras año se presentaban problemas de inundaciones que dañaban los cultivos y los sistemas de riego. En el caso del antiguo Perú, desde la época de las culturas pre-inca, por ejemplo Nazca y Paraca, se han construido sistemas de regadíos subterráneos para la agricultura y el consumo humano en zonas desérticas. En la época de los incas, estos sistemas no solo se conservaron, sino que se mejoraron hasta mediados del siglo XVI. La actividad económica de los incas se sustentó fundamentalmente en la agricultura y la potencia de la cultura, en gran medida debido a los avances tecnológicos en los sistemas de riego. Prueba de ello son los canales de riego que actualmente funcionan en los valles y en los andenes construidos para el cultivo de maíz y otros productos, los cuales funcionan y se pueden encontrar en el Valle Sagrado de los Incas desde Pisac hasta Ollantaytambo en el Cusco. En la época de los incas, el agua no solo se utilizó en la agricultura, sino también para la higiene y la conservación de la salud pública. Parte de la política de Estado del Tahuantinsuyo fue el uso del agua para la higiene personal, probablemente no solo como hábito, sino orientado a la conservación de la salud pública con la construcción de los baños públicos y sistemas de agua potable y alcantarillado en las grandes ciudades como el Cusco y Cajamarca. Actualmente estos sistemas de baños públicos están en funcionamiento en Tambo Machay, Ollantaytambo y Machu Picchu. El mayor desarrollo del uso del agua para la agricultura se evidencia en los canales de agua potable que actualmente existen y están en funcionamiento, como es el caso de los sistemas hidráulicos de Tipón, muy cerca de la ciudad de Cusco, ejemplo de los sistemas de riego construidos por nuestros antepasados son los canales de riego construidos que actualmente funcionan en los valles del Cusco, Arequipa y Cajamarca. A partir de la llegada de los españoles a la ciudad de Cajamarca en el año 1532 y con el correr de los años la actividad agrícola fue desplazada en importancia por la actividad minera. En la época de la colonia, durante todo el virreinato y en el periodo republicano no solo se ha detenido el gran avance de los incas en cuanto a los sistemas de riego, en muchos casos estos se han deteriorado. En la actualidad, si bien se aplican sistemas de riego por goteo, por dispersión, hidropónico, microaspersión, entre otros, no se han llegado a satisfacer las demandas de agua en la agricultura.
Asimismo, con el aumento de la población que en la actualidad supera los 32 millones de habitantes, concentrada en las grandes ciudades, se ha agudizado la escasez de agua para la conservación de la salud pública. Una de las causas de la expansión de la pandemia del COVID-19 es la falta de higiene asociada a la falta de agua, principalmente en las grandes ciudades como Lima o Arequipa. Para enfrentar estas situaciones de carencia de agua no solo en tu comunidad sino en todo el país, es necesario tomar algunas medidas. ¿Qué acciones puedes realizar en tu hogar para la conservación del agua? ¿Qué alternativas de solución propones para el uso óptimo del agua en tu hogar y la comunidad? ¿Qué soluciones tecnológicas puedes proponer para enfrentar el problema de la escasez de agua? ¿Cómo está relacionada la expansión de la pandemia con la falta de agua en la mayoría de los hogares? ¿Cuáles son las causas del incremento de contagio del COVID-19 en las zonas de mayor concentración de personas? Para responder estas preguntas y otras que tú formules, deberás usar conceptos, modelos, teorías y evidencias científicas. Tu reto será construir explicaciones y argumentos con base en conocimiento del agua y sus propiedades que te permitan persuadir a tu familia y comunidad a fin de promover el consumo responsable de este recurso. También tendrás como reto diseñar y construir una solución tecnológica para afrontar el problema de carencia de agua en el hogar y en la comunidad. Sin duda es impresionante el gran avance logrado por nuestros antepasados en el uso óptimo del agua para la agricultura. Sorprende más la construcción del sistema de baños públicos para el aseo personal que era parte de una política pública para la conservación de la salud en todo el Tahuantinsuyo, que se extendió desde el sur de Chile y Argentina hasta el Ecuador y Colombia. ¿Qué proponemos ahora para enfrentar el problema de la escasez de agua? Para responder estas y otras interrogantes que formulas, puedes volver a ver nuevamente este video, asimismo realizar las actividades propuestas a fin de que construyas una alternativa de solución tecnológica para afrontar este problema. Todo esto lo encontrarás en la ficha de actividades adjunta a este video. Pues bien, llegamos al final de este video, pero recuerda que usa toda tu creatividad y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Comparte tu trabajo con tu familia y recuerda guardar tu producción en tu portafolio, ya que podrías volver a necesitarlo más adelante. Y recuerda que debes de tomar como máximo 2 fotografías que deberás subir a la web. Recuerda también que con responsabilidad y autonomía lograrás resolver los retos para esta semana. Pues muy bien, me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. A seguir cuidándose.